Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a tener para ustedes una lectura interactiva. Esta es una lectura general, de manera que puedes preguntar lo que tú quieras en materia de lo que tú quieras, la pregunta que tú tengas. La vas a formular para ti, vas a respirar profundo y te vas a conectar. Ok, tengo tres opciones. Tengo el ángel del corazoncito, que no necesariamente quiere decir que esa tirada va a ser para amor, puede ser para lo que tú quieras. Tenemos aquí el angelito del matrimonio, ok, tampoco tiene que ver con matrimonio. Y aquí tenemos el angelito de la buena suerte. Esas son las tres opciones de angelitos que tengo. Quiere decir que van a escoger una de las tres opciones y van a formular su pregunta. Pero bueno, recuerda que si te gusta la lectura, le puedes dar dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios, puedes activar la campanita si eres nuevo. Y sin más, para que no se me aburran, vamos a empezar con la tirada del angelito del corazón. Así que vamos a ver, haz tu pregunta, que vamos a ver qué nos dicen las cartas. Haz tu pregunta. Ok, tirada número 1. Y dice así. Ok, la tirada número 1. Si estamos hablando en materia de amor, bueno, en materia de amor, desafortunadamente, si es tu pregunta, si tu relación tiene salvación, si algo se va a arreglar, pues te tengo que decir que no, ¿ok? Siento definitivamente que aquí hay un desamor en esta relación, aquí hay una terminación rotunda, aquí hay un divorcio, ¿ok? Y esa situación te va a causar mucha tristeza, mi querido grupo número 1, ¿ok? Siento que fíjate que a pesar de que tú vas a tener ese desamor, que va a haber esa terminación y que va a haber ese divorcio, ¿ok? Y vas a estar muy triste. Hay algo por lo que tú, fuera de toda esta situación, siento que hay algo que tú algo bueno de todo esto malo que te va a estar pasando, viene por acá, ¿ok? Siento que en esta carta del 5 de copas, ¿ok? Como tú puedes ver, siento que aquí tienes tres copas en el piso, viradas, que están derramadas, ¿ok? Pero tienes dos copas todavía, tienes como que opciones, siento que tienes de alguna manera dos opciones para tu poder resurgir, y esas dos opciones te van a traer felicidad. Básicamente que una cosa va a compensar a la otra, porque en la carta del, de la muerte, en este caso, que es la carta número 13, te dice que va a haber cambios grandes en tu vida. Hay terminaciones, sí, pero también hay un renacimiento, hay una transformación. Así que no necesariamente quiere decir que todo vaya a ser malo para tu vida, si fuera en tu caso mi grupo número 1, ¿ok? Siento que fíjate que hay situaciones acá que todavía tienen como que salvación. Siento que vas a estar de alguna manera, va a haber salida, porque fíjate, tienes la carta de el 3 y el 5, que vendría siendo el 8 de copas, que te está diciendo que podría haber una salida a la situación que estás enfrentando en estos momentos. Esto es para los casos de preguntas en materia de amor. Si estamos hablando de trabajo estamos hablando que, fíjate que a pesar de que probablemente en este caso puede haber un confrontamiento en tu trabajo que quizás te lleve a una terminación de una etapa de tu vida. Siento que esta situación entonces a ti se te va a tornar en triunfo. Siento que de alguna manera tú vas a salir mejor de lo que estabas, ¿ok? Siento que va a haber te van a querer hacer daño, y siento como que lejos de hacerte daño te están haciendo un favor, si fuera tu caso, ¿ok? Igual te digo, ellos piensan hay alguien que te quiere hacer daño, quizás es la idea fundamental, pero al mismo tiempo, fíjate que te digo que no, que para nada, que lejos del cambio, siento un cambio pero a tu favor, y siento que vas a agradecerle a estas personas que trataron de hacerte daño por el cambio positivo que va a tener tu vida en materia de trabajo, ¿ok?
Si tienes, a ver, vamos a hacer una pregunta en materia de estudios, que estás estudiando, estás en la escuela, tienes una preocupación, tienes una situación. Bueno, pues siento que fíjate que en materia de estudios estás en esa etapa, quizás están en esa etapa de eh, más juvenil en un tipo de situación. Hay algo que alguien o algo te hizo algo, es decir, siento como que alguien te hirió tu confianza, siento que alguien de alguna manera hirió tu confianza, pero siento que también esta situación que te tenía con un poco de ¿cómo te digo? Como de dudas, estabas dudando de ti, estabas dudando de tu capacidad. Sin embargo, siento que es una etapa entonces que sí viene a su fin y vas a sentirte como que siento que vas a sentir que estás renaciendo, porque entonces aquí la carta de el Rey de Espada te está diciendo que vas a salir triunfante de cualquiera que sea tu situación y pronto entonces vas a estar celebrando tus triunfos, mi querido grupo número 1. Espero, bueno, que si fue tu caso en cualquiera de las tres situaciones, pues nada, siento que espero que hayas tenido la respuesta a tus preguntas. Me quedó una opción más. Yo siento que si estás en un problema legal, ok, hay algo que me hace decir la parte legal, una situación, estás esperando un juicio, estás esperando un resultado. Siento que ese resultado, siento que esa situación fue una situación dolorosa, siento que finalmente va a llegar al final la situación y también siento que vas a salir triunfante de cualquiera que sea tu caso, que estás esperando que se te dé la situación y siento que igualmente vas a salirte ya del problema y vas a estar celebrando la vida, mi querido grupo número 1. Pero aparte de eso, vamos a darte un consejito de los ángeles, consejito de los ángeles para mi grupo número 1. Consejo para ti. Y dice que, vamos a ver, consejo para el grupo número 1 y dice: no temas ser poderoso o poderosa, no corres ningún riesgo, sabes hacer uso de tu poder de un modo afectuoso que beneficia a otras personas tanto como a ti mismo o a ti misma. Ok, básicamente en esta lectura siento que de alguna manera han querido hacerle daño a alguien, ha habido una situación como causada, pero como que esa misma situación da un giro y ese giro lo va a dar a tu favor, mi querido grupo número 1. Así que si te gustó, ya sabes, dedito arriba, comparte, déjame tus comentarios, activa la campanita y mis bendiciones para ti de tu gitana. Vamos con el grupo número 2. Ok, vamos con mis queridos del grupo número 2, que sería en este caso el angelito del matrimonio. Acuérdate que no tiene nada que ver con matrimonio la lectura, ok. So, vas a formular tu pregunta y vas a conectarte contigo y mis cartas y vas a hacerle la pregunta. Haz la pregunta que quieras, ok. Haz tu pregunta, no importa el tema que tú quieras, haz tu pregunta y vamos a ver qué nos dicen las cartas. Ok, grupo número 2. Ok. Bueno, si escogiste la tirada del grupo número 2, vamos a ver, vamos a hacerlo de manera, vamos a empezar con el tema del amor. Ok. Con el tema del amor siento que si tu pregunta tiene que ver en relación con tu pareja, qué está sucediendo en estos momentos en tu relación. Siento que en tu relación hay un poco de conflictos y hay alguien, hay una conexión con el pasado tuyo o de tu pareja que está trayendo un poco de conflictos a la relación en estos momentos, ¿ok? Siento que hay un conflicto y siento que de alguna manera estos conflictos es como que ustedes dos se van a llenar de valor y van a pasar esos obstáculos. Siento que sí, que van a pasar todos estos obstáculos porque siento, fíjate, aquí te veo
que van a estarse saliendo, ustedes se van a salir, quizás haya un movimiento en su vida, haya una mudanza, un cambio de ciudad, un cambio de estado, un cambio de casa simplemente, pero siento que sí, que ustedes están, hay una conexión bonita aquí, siento una conexión bonita y siento que es una conexión que las dos personas quieren lo mismo, están en la misma página. Ustedes se visualizan, es como que veo que una persona defiende a la otra, ustedes se sienten, tienen mucha conexión, ¿ok? Siento que tu pareja para ti es como que es esta persona creativa, es esta persona de su casa, una persona de familia, que ve, en vez de ver problemas, ve soluciones, y eso está muy bien, eso está muy bien, ok, siento que sí, que ustedes van, veo en esta relación, una relación de largo término, una relación de es una relación duradera, una relación bonita, de familia, como que es demasiado fuerte esa relación para que alguien venga a destruirla. Pero sí, por supuesto, como en todas partes, siempre hay gente que causan sus problemas alrededor. So, si tu pregunta es para el amor, todo va a estar bien, no dudes de tu pareja nunca porque no tienes por qué, ¿ok? Ahora, si vamos a decir que estamos hablando de una situación de empleo, de trabajo, de empresa, bueno, siento que en esta, si fuera ese el caso y tu pregunta, siento que aquí tienes, siento que tienes a alguien, ¿cómo decirte? Hay alguien que se está confrontando a ti muy abiertamente, tú sabes quién es la persona, hay alguien que te está causando situaciones incómodas y esas situaciones te están trayendo a ti conflictos en tu área laboral, en tu empresa, en tu negocio. Así que siento que hay alguien que te está haciendo, eh, que te está realmente como que poniendo trabas todo el tiempo, ¿ok? Pero fíjate, siento que esa situación va a quedar atrás pronto. Así que si esa es tu pregunta, quizás esta persona decida irse, quizás esta persona sea despedido, despedida y quizás todo siento que todo va a estar surgiendo bien, siento que tienes mucho potencial en ese lugar. Si estuviéramos hablando de trabajo, siento mucho potencial ahí, siento mucha abundancia, siento que va a haber mucha abundancia en tu vida, que va a venir de esta empresa, y siento que fíjate que sí, que los negocios van a estar muy bien auspiciados y vas a tener muchas buenas ganancias, y siento que va a ser va a ser como un negocio duradero, un negocio próspero para ti, si fuera tu pregunta, mi querido grupo número 2. Si estuviéramos hablando de escuela, ok, vamos a decir de estudios, y si tú eres un estudiante y dices, bueno, quiero saber cómo me va a estar yendo, tienes algún tipo de situación que necesitas la respuesta, pues tu respuesta va a ser que a pesar de todas las situaciones que están surgiendo a tu alrededor, a pesar de que quizás tenga algún tipo de situación con algún profesor, con algún, siento que más bien que es como un profesor que quizás hay alguna situación entre ustedes ahí, como que no hay algún tipo de conflicto. Siento que quizás si este fuera tu caso, vas a estar bien también. Siento que se va a solucionar la situación. Siento que quizás te cambien de grupo, te cambien de clase, o tú decidas hacer un cambio, o esta persona decida salirse o cambiar de escuela o algo así. Pero siento que sí, que esto va a estar quedando atrás, esta situación, si fuera tu caso. Y siento que igual, de alguna manera, siento mucho potencial de crecimiento en ti como estudiante. Siento que tu carrera va a estar muy bien auspiciada, y siento que todo va a estar muy bien, todo va a ir como tú quieres, todo va a volver a su normalidad, todo va a volver a su estabilidad, y vas a sentirte nuevamente interesado y aferrado a esa carrera o a esos estudios que estás realizando. Vamos a ver, dijéramos que esta es una situación legal, vamos a decir, tú tienes una situación legal y quieres saber qué va a pasar con esta situación. Bueno, con esta situación lo que está pasando es que hay mucho alboroto ahora mismo, necesitas como que calmarte un poco, porque está como que el tema un poco, hay mucho alboroto en tu entorno, y hay algo como que te están atacando bastante directo a ti en tu caso. Siento que te están atacando directo, quizás te están tratando de provocar, tratando de causar un tipo de situación específica para que tú no te salgas, para que tú salgas mal de la situación o algo parecido.
Pero siento que fíjate que tú vas a tomar la actitud de quizás de salirte del asunto, es decir, mantenerte alejado del asunto o alejada del asunto, vas a mantener la calma, siento que vas a mantener la calma y que no te vas a dejar provocar por la situación, ¿ok? Eventualmente, esta situación, ¿a dónde te va a llevar? Ok, te va a llevar a donde tú quieres llegar. Esta situación va a estar a tu favor. Si fuera tu pregunta, siento que va a estar a tu favor. Y si hay dinero por el medio, siento que tú vas a lograr lo que estás esperando, mi querido grupo número 3. Así que es una tirada satisfactoria para ti en cualquier caso que hayas hecho tu pregunta. Yo vamos a sacarte una carta de un mensajito de los ángeles. Vamos a ver, un mensaje de los ángeles para ti. Hazle tu pregunta. Vamos a ver qué te aconsejan tus ángeles. Vamos a ver. Ups, y salió. Ok. Los ángeles dicen, Arcángel Uriel, tus emociones son sanadoras, lo cual te permite abrirte a un amor mayor. Dice, yo te ayudaré a eliminar de tu corazón y tu mente la ira y la incapacidad de perdonar, ¿ok? Recuerda, aquí hay ira, aquí hay situaciones fuertes donde tú tienes que buscar de donde no hay, buscar de tu parte espiritual para poder no dejar provocarte en ninguno de los casos, ¿ok? Así que si ese es tu caso, mi querido grupo número 2, pues ahí tienes tu respuesta, ¿ok? Vamos a ir ahora con nuestros queridos del grupo número 3. Recuerda, si te gustó, dedito arriba, comparte, 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 déjame tus comentarios, activa la campanita y bendiciones de tu gitana. Nos vemos en la próxima. Chao. Ahora vamos con nuestros queridos amigos del grupo número 3 o el angelito de la buena suerte. Ok, vamos a ver. Hazle tu pregunta a las cartas, haz tu pregunta y vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti, mi querido grupo número 3. Aquí salieron 2 cartas. Vamos a ver cuál es tu pregunta y vamos a ver cuál es la respuesta de las cartas para ti. Y dice que ya habían salido 2. Ok. Ok. Bueno, vamos a empezar con mi querido grupo número 3 o angelito de la buena suerte. Ok. Y aquí fíjate, estamos viendo si tu pregunta fuera en este caso para, yo te diría, para cuestiones de amor, ¿ok? Si estamos hablando de cuestiones de amor, siento que en este caso hay alguien que tiene un poco de confusión. Sientes un poco de confusión y quizás esta confusión tiene que ver un poco con, yo te diría, con una situación emocional. Hay algo que te está causando, quizás vienes de una siento como un poco de tristeza en esta persona, siento un poco de tristeza, pero al mismo tiempo siento que esta persona es como una situación emocional en estos momentos. Siento que te estás dejando guiar por tus emociones y no estás como que profundizando en la situación. En realidad siento que estás muy sensible en estos momentos. Como te digo, quizás tienes opciones y no sabes realmente qué hacer en esta situación. Pero fíjate que cualquiera que sea tu caso en el amor, yo te puedo decir que no tienes de qué preocuparte porque aquí te está saliendo la rueda de la fortuna y te está diciendo que básicamente de qué te preocupas, ¿ok? Porque si es en materia de amor, hay algo muy lindo que viene para ti, es algo que viene porque te lo mereces, es algo que el universo tiene para ti en este caso. Así que es una suerte ya predestinada, eso está en tu destino y viene algo lindo para ti. Así que mi recomendación es que te disfrutes el proceso. Nada es perfecto, ¿ok? Tenemos temporadas de altas y bajas, pero no dudes de ti, nunca dudes de ti, siempre di que tú puedes y cuando sientas que tienes esa situación de que te sientes que estás un poco depresivo, depresiva, pues nada, busca algo que hacer, algo que te motive, algo que te mantenga ocupado o ocupada. Fíjate, aquí te sale también nuevamente, te sale el as de oro. Te está diciendo el as de oro que vienen éxitos, ¿ok? Vienen nuevos comienzos. Quizás esta situación por la que tú estás pasando con una pareja
quizás esa no es la persona ideal y quizás vas a estar conociendo a la persona correcta en materia de amor. Quizás el universo tiene a alguien mejor, alguien que te merece y por eso estás pasando por esta situación. Así que si no te sientas mal, no sientas que el mundo se te viene encima, porque en realidad a veces nos encaprichamos en algo y no sabemos que lo que viene más adelante, wow, es mucho, mucho, mucho más mejor eh, de lo que teníamos en el momento, ¿ok? So, eso es en materia de amor. Así que si esa era tu pregunta, es una respuesta súper mega positiva porque lo que viene para ti es algo muy bonito, ¿ok? Así que suerte con eso. Si tu pregunta tiene que ver con trabajo, ¿ok? Si tiene que ver con trabajo, yo te podría decir que en este caso del trabajo, siento que estás teniendo una situación laboral un poco, estás en un entorno un poco negativo. Siento que tienes a alguien que te está haciendo quizás la vida de cuadrito, pero siento que te estás levantando y estás yendo a trabajar porque realmente necesitas pagar las cuentas. Y siento que estás como que pensando demasiado, piensas demasiado, estás demasiado, quizás ese mismo tipo de pensamiento y situación te tiene un poco estresado o estresada, quizás no estás durmiendo bien, no estás descansando bien y eso te hace que te acuestes pensando y te levantas pensando y sigues siempre con ese mismo estrés. Fíjate lo que te voy a decir si es tu caso. Si es tu caso, acá en estas cartas te dice que no te preocupes, que cualquiera que sea el caso, vete si tienes que ir a trabajar, pero hazlo como si fuera el último día. No sientas de que, me van a despedir o voy a tener un problema. No estés trayendo esos pensamientos negativos a tu cabecita porque eso es lo que tú atraes, desafortunadamente, lo que tú piensas. Pero si fuera tu caso, yo en estas cartas te estoy diciendo y estoy viendo que te están haciendo un inmenso mega favor, ¿ok? Siento que eres una persona que vales mucho, eres una persona que tienes mucha capacidad en materia de empresa y siento que viene un comienzo nuevo para ti, ¿ok? Viene un comienzo, quizás vas a estar comenzando algún tipo de proyecto donde hay mucho dinero, quizás vas a estar ganando el doble de lo que estás ganando ahora, pero te auguro mucho éxito y te auguro mucho bienestar económico, mi querido grupo número 3. Así que vienen éxitos para ti en lo laboral y viene éxito porque te toca. Simplemente fíjate que la rueda de la fortuna te está diciendo que es como que es tu momento. A veces estamos en un lugar y yo siempre digo que estamos en esa zona de confort y no queremos salirnos por el miedo a lo que viene. No, a veces hay que arriesgarse porque cuando tú no te arriesgas, estás expuesto o expuesta a que alguien decida por ti. Sin embargo, cuando te despiden de trabajo, ¿qué haces? Nada, deprimirte y pensar que por qué te pasó, que si tú hiciste algo malo y encima de eso te sientes culpable. No, si tienes la oportunidad de hacer un cambio, de hacer un movimiento, hazlo porque si ese es tu caso, estás muy bien auspiciado y te van a hacer un gran favor. Ok, si tu pregunta tiene que ver con clases, escuelas, con la parte de los estudios, siento que, fíjate, te siento como que igual de alguna manera te siento muy tenso, muy tensa, siento que quizás sientes como que no eres capaz, te sientes como que no eres capaz, sientes como que esa tensión, siento que siento que estás como que como con como que emocionalmente te siento muy depresivo o depresiva de alguna manera, como que no vas a ser capaz de hacerlo, ¿ok? Sí vas a poder hacerlo, siento que vas a poder tener el apoyo de alguien que te va a estar ayudando, siento que aquí, fíjate, te está diciendo que alguien te va a estar ayudando, siento que vas a tener la oportunidad de poder quizás estudiar con alguien con quien tú te sientes cómodo o cómoda y vas a estar como que de alguna manera conectando con esta persona y quizás empiezan a estudiar juntos y todo. Una vez que tú tomes esa decisión, siento que todo va a estar saliendo muy bien, siento que todos esos proyectos pendientes que tienes, siento que van a estar saliendo muy bien en materia de estudios, siento que
Vas a estar quizás recibiendo hasta un reconocimiento después de todas las dudas que has tenido, pero siento que todo va a salir muy bien en ese proyecto que tú estás realizando en estos momentos y siento mucho éxito en tu camino, ¿ok? Todo va a estar saliendo muy bien, tienes la rueda de la fortuna a tu lado que dice que a pesar de todo es como que algo, como que va a haber pero un giro a tu favor, ¿ok? Así que si es tu caso, en materia de estudio, positivo, positivo. Si tienes una situación legal, ¿ok? Vamos a decir que tienes una situación legal y que esta situación te tiene con mucho, que te tiene como que muy atormentado, muy atormentada, sientes que como que estás en negativo, siento que estás en negativo y que piensas que podría ser que el caso se cayera o que no fuera a tu favor o cualquiera que sea tu manera de pensar, siento que estás pensando muy negativo en este caso y siento que de alguna manera vas a tener que acudir a quizás a alguien alguien de tu confianza podría ser, yo te podría decir, tiene que ser alguien mayor, alguien quizás de la familia, alguien que tú sientas que realmente te puede dar un consejo o quizás puedas encontrar esa paz mental que tú necesitas. Siento que tienes mucha tensión, mucho estrés y quizás esa situación se puede tornar un poquito eh, mal para ti porque eso te puede afectar en la manera de la salud. Pero si ese fuera tu caso, tranquilízate y pon cosas positivas en tu mente porque siento que ese veredicto podría estar muy a tu favor si estás esperando dinero, quizás por eso tienes esa tensión, pero siento que va a haber un fallo a tu favor, siento que va a haber éxito en eso, en ese proyecto y siento que va a haber muy buena fortuna en tu camino pronto si has estado pasando por situaciones como de deficiencia económica producto de toda esta situación. Siento que muy pronto te vas a reír de todo lo que has pasado, mi querido grupo número 3, ¿ok? So, hasta aquí llegamos. Yo espero que si les gustó, dedito arriba, comparte. Déjame tus comentarios, activa la campanita si eres nuevo. Y yo por mi parte te mando todas mis bendiciones. Que todo salga maravillosamente bien. Y nos vemos en la próxima. Pero antes de irme, te voy a dar un consejito de los ángeles. Vamos a darte un consejito. A ver qué te dicen los ángeles para que estés tranquilo, para que estés tranquila. Y dice que, Cristal, ten fe y esperanza, porque en el horizonte se presente algo nuevo y positivo que tú todavía no puedes ver. Wow. Así que, ¿qué te puedo decir? Aquí te lo dejo de tarea. Y yo por mi parte, nuevamente te envío todas mis bendiciones y que así sea y que todo salga maravillosamente bien. Bendiciones de tu gitana. Nos vemos en la próxima. Chao.